ello, de lo que hablas de tu infancia, como comentabas, ¿cómo nació tu pasión por la música? Pues nació como una respuesta o un acercamiento a un proceso de conexión muy orgánico con, con una experiencia cultural que era la única que abrazaba mi subjetividad de alguna manera, abrazaba mi cuerpo de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que a nivel de lo que el hip hop representaba en mi vida o representa en mi vida, pues había un vínculo muy, muy importante en el cual no pudiera haber ejercido ese tipo de conexión con otro tipo de experiencia cultural o ideológica. Entonces, eh, creo que empecé como todo el mundo escuchando la música, pero la diferencia es que de alguna manera había un trasfondo más allá de lo musical y de lo discursivo, que era como otro proceso de afinidades históricas, culturales, cuestiones de raza y clase que de alguna manera me vinculaban mucho más fuerte con el hip hop. Entonces, así fue como se fue poco a poco consolidando esa conexión. Muy bien, muy bien. Hablando un poquito de ello, de la música en general, ¿cómo surge tu gusto por la música de hip hop? ¿Cómo es el que surge? Bueno, te repito, es así, no me pudo haber gustado otra cosa porque la conexión era más allá de lo musical y más allá de lo Ujú. discursivo, o sea, era una cuestión como de todo lo que implica el hip hop históricamente, de todo lo que implica el hip hop a nivel cultural, con su conexión con un proceso diaspórico, como una respuesta al hartazgo social, como una serie de condiciones vernáculas de los pueblos históricamente oprimidos en el mundo, de ciertas subjetividades a nivel racial, a nivel social. Entonces, ahí yo empataba porque esa es mi subjetividad, esa es quien yo soy. Entonces, em, hubo una conexión directa y evidentemente el gusto por esa práctica artística, pues también me llevó a indagar más en el porqué es de esa conexión histórica con la música y demás, ¿no? Entonces, así se fue dando. Muy bien, muy bien. Hablando un poquito de ello, ¿tuviste algún interés cuando empezaste a escuchar música de hip hop por algún artista o algún grupo de raperos? Por muchos, por prácticamente todo lo que se podía conseguir, porque estamos hablando de un tiempo en el que el internet no era accesible, el internet no existía comúnmente. Entonces realmente lo que podíamos conseguir era muy, muy escaso, ¿no? Entonces a veces en los tianguis había un par de personas que grababan cassettes y videos de la radio de los Estados Unidos y de los programas de videos en los Estados Unidos, entonces lo conseguíamos ahí. Teníamos algún conocido, algún familiar, algún amigo que vivía en los Estados Unidos y venía de vacaciones o en los periodos donde no trabajaban allá, mandaban cosas o venían. Entonces Sí, sí. no había una posibilidad muy, muy amplia de elegir qué escuchabas y qué no, sino era todo lo que llegaba, lo oías y evidentemente generabas vínculos con unos más que otros, ¿no? Y ya con el tiempo, pues se fue abriendo también la posibilidad de conseguir ese tipo de cosas. Y en el momento en el que el Internet entre comillas, se democratizó un poco y tuvimos acceso a él, pues bueno, ya había como la posibilidad de conseguir más música y ser un poquito más selectivos en cierto tipo de cosas. Pero digo, hay una inmensa cantidad de grupos que me encantan y me gustaron en su momento y me gustan ahora todavía. Muy bien. Hablando un poquito de ello, ¿tienes alguna influencia al momento de componer tu música de algún rapero o algún artista que te llegue a influenciar o llegó a influenciar en tu Sí, música? mucho. O sea, creo que uno de los grupos que o movimientos culturales dentro del contexto de hip hop que más me impactó en su momento fue como todo el movimiento de Native Tongues,
De La Soul, A Tribe Called Quest, The Jungle Brothers, Queen Latifah, Beatnuts. Todos ellos me impactaron bastante en su momento, pero al mismo tiempo hay aportaciones de muchos otros artistas que me influyeron mucho. O sea, me encantaba cómo rapea KRS-One o Rakim, pero al mismo tiempo me encantaba la musicalidad que estaba sucediendo en el G-Funk en la costa oeste de los Estados Unidos, y me gustaba muchísimo escuchar a Warren G, y al mismo tiempo estaba muy pendiente de lo que pasaba como en un circuito, entre comillas, como más independiente, como más underground de California, con grupos como Farside, que marcaron como una época bien importante en mí, ¿no? Y en general, digo, toda la música que tiene como ese elemento, esa musicalidad donde involucra el soul, todo lo que pasa, por ejemplo, en lugares como Detroit o Carolina del Norte, etcétera. Hay un millón de ejemplos, pero la musicalidad para mí ha sido bien importante, y el soul es una de las cosas bien fundamentales. Muy bien, muy bien. Vaya, tienes muchas influencias, muchos gustos en cuestión de la época de los 90, ¿no? Ochentera. Sí, los noventas, digo, no quiero como decir que estoy como atrapado en esa era. Realmente escucho música mucho más contemporánea y demás, pero evidentemente existe un vínculo muy importante en mi formación, al menos como persona de esa época, porque fue el periodo donde estaba permanentemente, digamos que nutriendo mi consumo cultural a través de la música que surgió en ese tiempo, ¿no? Sigue, continúa, y no estoy casado con esa era en el hip hop, ¿no? Yo creo que es un proceso que va Sí, cambiando sí. con el tiempo, y que es importante que se resignifique, que se renueve, que surjan otro tipo de formas de hacerlo, ¿no? Y de manifestarlo. Entonces, bueno, así va la cosa. Muy bien, muy bien. Hablando un poquito de otro tema, para ti, ¿cómo es que ves la escena mexicana del hip hop actualmente? Pues no, es que no hay una sola. Me hacen mucho esa pregunta, y siempre les digo lo mismo, es que no hay una escena de hip hop en México, hay como 1000. Entonces, cada cual tiene sus aristas, cada cual tiene sus rutas, cada cual tiene sus procesos, sus iniciativas, su desarrollo, sus metas, y su forma de comunicar, su forma de hacer música, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es como en muchas partes del mundo, que no existe una escena de hip hop en Estados Unidos. Hay 1 millón, y en México hay 1000 o 10,000, no sé. Hay muchos grupos, hay mucha gente haciendo música con motivaciones muy diferentes unos de otros, ¿no? Entonces, en esa medida, pues yo te puedo hablar de lo que yo hago, ¿no? Entonces, respecto a lo demás, pues creo que hay mucha gente valiosa haciendo música buena, o rapeando muy bien, o diciendo cosas muy interesantes, o involucrando el arte con otros procesos igualmente interesantes, y creo que pues, son otros tiempos, ¿no? Sí, claro, claro, sí. De hecho, la escena en México, pues, como tú dices, no es amplia, ¿no? Hay muchos escenarios de los que se pueden partir, tanto como en Estados Unidos, que ya es una industria, tanto como aquí en México, que ya se está industrializando la escena, bueno, dividiéndose en partes, que ha crecido bastante a lo largo de los últimos 20 años. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la diferencia que existe entre la época de la vieja escuela a la actual en cuestión de hip hop ¿En qué lugar? en México? Bueno, la diferencia es el contexto. O sea, estamos hablando de que cuando nosotros empezábamos a hacer música, primero socialmente había un absoluto desconocimiento del rap, y de entender el rap como una figura, como entre comillas, medianamente como parte del fenómeno cultural alternativo, o de la vida cultural del país, ¿no? O sea, no se contemplaba, no se entendía, no se validaba esa forma artística como parte de esa nube cultural alternativa del país.
Segundo, la forma de producir, la forma de sacar música, la forma de grabar, todo eso era otros tiempos. Realmente hoy en día muchas herramientas tecnológicas han facilitado y cambiado el juego, ¿no? Y por otro lado, pues sí, también las referencias que nosotros en aquel momento teníamos eran referencias todas provenientes de otros países, ¿no? Entonces estábamos súper, al menos en mi caso, pues la referencia era lo que escuchábamos del rap de los Estados Unidos, ¿no? Entonces también a nuestro entender tratábamos de gestionar iniciativas de producción cultural, de eventos y demás, pues un poco basado en ese modelo, ¿no? Ahora ya la gente que está haciendo cosas en México 20 años después, ya tienen una serie de referencias y de figuras que lo han hecho en su propia comunidad, en su propio contexto, que de alguna manera les ha permitido pues generar iniciativas muy interesantes, ¿no? Entonces, son sencillamente otros tiempos, otro contexto, no hay una que es mejor, no hay una que es peor, son sencillamente tiempos distintos y mecanismos muy diferentes de cómo ejecutar la producción cultural en lo que a hip hop se refiere. Muy bien, muy bien. Claro que sí tiene razón, muy diferente los tiempos, cambian y eran otro tipo de cuestionamientos que pues el hip hop aquí en México empezaba a crecer, ¿no? A comparación de que en Estados Unidos tenía algo establecido, aquí en México apenas estaba comenzando a surgir exponentes que ahora pues ya están establecidos como leyendas, ¿no? Pues sí, digo, más que leyendas, pues digo, yo personalmente no comulgo mucho con la idea de vivir de esa especie como de nostalgia, ¿no? De decir, oh, yo fui uno de los primeros que hizo esto o aquello, ¿no? Realmente creo que a mí mi preocupación fundamental siempre ha sido el tratar de hacer música relevante en el momento, a costa de incluso pues salirme un poquito de esa zona de confort artística en la cual pues, ya has generado como un cierto grupo de seguidores que están esperando que usualmente hagas lo mismo una y otra y otra y otra vez, ¿no? Y yo siempre como que me he ido pues por otras vías, otras rutas a costa de ese posible precio a pagar, ¿no? Pero Claro, pues yo creo que el reconocimiento es producto del trabajo que uno hace y es también siempre muy subjetivo, ¿no? Entonces como que trato de enfocarme en mi trabajo del día a día y pues lo demás ya se va a dar solo, ¿no? claro, claro. Muy bien, muy bien. ¿Cuál ha sido tu mejor y más grande experiencia que has obtenido a lo largo de tu carrera en la música? Bueno, creo que también es muy difícil como cuantificar eso. Realmente creo que la música me ha dado la posibilidad sobre todo de ver el mundo. He tenido la oportunidad de viajar a muchísimos países a través de mi arte, ya sea con la música o con otras actividades artísticas, pero la música siempre ha sido uno de los factores que ha oxigenado esas puertas y esa posibilidad, ¿no? Ha ayudado a que se concrete esa posibilidad de ver el mundo, ¿no? Y de conocer a gente increíble, no solo en términos artísticos, ¿no? Sino grandes amigos, grandes personas que he tenido la oportunidad de conocer a través de esas oportunidades que la música me ha dado y ese es el mejor regalo que puedo obtener de mi arte, ¿no? Muy bien, muy bien. Eh, si no hubieras logrado tu éxito en el hip hop, ¿a qué te dedicarías? Bueno, volvemos a lo mismo, creo que es hasta cierto punto subjetivo, creo que eh, vamos, creo que en mi caso al menos el, el suceso o el éxito radica en la posibilidad de vivir de mi producción artística, ¿no? Vivir lo más cómodo posible en base al arte que produzco, al arte que hago. Y, y creo que definitivamente
por años he dejado bien claro que, bueno, además de hacer hip hop, hago cine documental, hago poesía, hago fotografía, hago proyectos visuales, estoy involucrado en escribir guiones, hago mucho trabajo en universidades y demás. Entonces, de alguna manera, hago varias otras formas artísticas. Entonces, si no hubiera dedicado únicamente al hip hop, estaría definitivamente 100% conectado con alguna otra de esas formas artísticas. Muy bien, muy bien. ¿Tienes algún amuleto de la suerte o que te dé un apoyo extra al momento de crear música o dar concierto? Bueno, no, no tanto como un amuleto de la suerte, pero pues de alguna manera sí estoy conectado con cierta, cierto camino de fe, camino espiritual, ¿no? Entonces, de alguna forma trato de, de generar mis procesos y mis ejercicios con respecto a eso, ¿no? Pero más allá de eso, no. No, vaya, muy bien, muy bien. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado desde que lograste una fama en México? ¿Qué es lo mejor que has obtenido de ello? De la fama, no soy mucho de abrazar esa idea. Realmente lo que más me ha dejado la música o el hip hop es la gente que he conocido, la posibilidad de vivir de lo que hago y sobre todo pues el impacto que de alguna manera se ha gestionado y se ha generado en la gente que me ha escuchado, ¿no? Que de repente llega gente y me dice, oye, esta canción me hizo explorar esta ruta de pensamiento crítico sobre ese X tema que me pega bastante, o esta canción me ayuda emocionalmente por X o Y razón, por lo que sea. Creo que mi música apela como a generar, pues de alguna manera, cambios culturales en ciertos espacios sociales, y de alguna forma eso para mí ha sido como muy satisfactorio, ¿no? La fama, eso no es, nunca ha sido como una cosa que me interese mucho, y ni lo cultivo de alguna manera, ¿no? O sea, es como pues consecuencia del trabajo que uno hace, pero pues, también es muy relativo y sobre todo es muy efímera. O sea, hay veces que el consumo cultural es muy rápido, es muy efímero, la gente puede hoy pedirte un autógrafo y mañana no sabe quién eres. Entonces no te la debes de creer mucho en ese sentido, No. porque no tiene mucha relevancia. Claro, más que nada, algo también que muchos artistas consideran que es como no querértela tanto para no perder los pies, ¿no? Ujú. Muy bien, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que hace la persona que está detrás del artista para mejorar como ser humano? ¿Qué es lo que haces? Bueno, pues sí hay muchos procesos que hay que revisar, muchos procesos que hay que abrazar, que hay que cuestionarse a uno mismo, ¿no? Especialmente uno que hace música como con un sentido un poco más crítico sobre ciertos aspectos sociales y demás. Em, pues definitivamente es parte de ese ejercicio, ¿no? De hacer un cuestionamiento crítico hacia adentro, y a partir de esa propia experiencia, pues tratar de socializarlo, ¿no? Entonces, constantemente trato de hacerlo. Claro, buscas una manera en cómo puedes mejorar, ¿no? En tu forma de como persona, de Claro. lograr un cambio, ¿no? Un cambio positivo. Sí, 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 sin duda. Es la batalla, ¿no? Es el camino que, que elegimos, y pues ahí estamos ahí involucrados en ese proceso. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir al público que te sigue, que te escucha? Pues no es un mensaje concreto como tal, creo que es un millón de plataformas de discusión, de posicionamientos políticos, de posicionamientos ideológicos a través del arte y de la cultura, ¿no? Entonces, no hay uno solo, creo que hay concretamente pues tradiciones ideológicas de pensamiento, tradiciones políticas que uno defiende, uno persigue,
y que a través del arte pues tratas de generar este tipo de análisis o de participación, ¿no? Pero bueno, no es uno solo, ¿no? No es como este, tan, tan unidimensional como pareciera, ¿no? Creo que es una serie de experiencias y de ideas que pues cada canción trae 10, 15, 20, 30, ¿no? Entonces imagínate un álbum, uno pone la mente y el alma ahí, ¿no? Entonces es bastante más información que eso. Muy bien, muy bien. Bueno, para finalizar esta entrevista, dinos, ¿cómo es la forma que logras educar a través de tu música? Una forma de educación o que puedes educar a las personas que te escuchan a través de tu música. Bueno, ahí también es eso, que no creo que es... mi premisa de alguna manera va por socializar otras formas de conocimiento, porque no es nada más como leer por leer, ¿no? Sino es qué es lo que lees, ¿no? No es solamente como decir yo te educo a ti como una forma de imposición, como una forma de mandato, ¿no? No, la idea es que el trabajo que personas, artistas como yo hacemos es estimular el pensamiento crítico, y el pensamiento crítico a veces, más que motivar a aprender, motiva a desaprender ciertos mandatos, ciertas condiciones de información impuesta que son negativas, para entonces poder buscar otras fuentes, otras formas de información, otras formas de conocimiento, y entonces poder manifestar de una forma más crítica ciertos posicionamientos culturales, ideológicos y políticos, ¿no? Entonces, Ah, para mí esa es la premisa, ¿no? Es como más tirarle al buscar esas otras fuentes de información que no son las que nos ofrecen a primera instancia, y entonces hacer ese ejercicio un poco de desaprender y de encontrar un camino más coherente con quien verdaderamente somos, ¿no? claro, claro, tiene razón. Una forma tal vez poco que se puede considerar aceptable es que al tratar de eh, poner una forma de educar, es como tú comentas, ¿no? De educar, que uno tiene que tener la educación debe ser libre, ¿no? Una cátedra libre, que es lo que tú, a través de tu experiencia, logras aprender muchas cosas, ¿no? No solamente guiarte por algo, sino por muchos caminos. Así es, así es. Muy bien. Muchísimas gracias, Boca Floja, por estar con nosotros. De parte de tu servidor, Antonio Vaz, y de Entretenimiento Educa, te agradecemos muchísimo esta entrevista. La verdad, tienes un amplio conocimiento en muchísimas cosas. La verdad, eres un verdadero icono en el hip hop en México, y tu música realmente ha revolucionado aquí en el país. Gracias, gracias, gracias. Y no, al contrario, gracias a ustedes por abrirme las puertas a su espacio, y pues un saludo a la gente que los ve, y pues aquí andamos a la orden. Sí, claro, muchísimas gracias y esperemos contar contigo próximamente. Hasta luego, claro que sí. Un abrazo, saludos. Hasta luego, Boca Floja.